¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, Junior. Buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre una etapa muy importante de la literatura, que es el indigenismo. Vamos a hablar sobre el contexto de esta visión del indigenismo. Vamos a hablar también sobre los antecedentes que se manifiestan en esta visión del indigenismo y por último los representantes que están vinculados a esta manifestación. Eso es lo que vamos a tratar en el caso del día de hoy. Así que comenzamos. Cuando estamos hablando sobre el indigenismo, recordemos algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del indigenismo, es importante señalar que esta manifestación literaria en realidad es un movimiento cultural, ¿no? Porque no solamente abarca la literatura, también va a abarcar otras expresiones artísticas, ¿no? Y culturales. Por ejemplo, la escultura, ¿no? También va a presentarse, por ejemplo, aparte de la escultura, también está presente en la pintura, la fotografía. Entonces va a ser un movimiento cultural muy representativo. ¿Ya? Recordemos esos detalles. Bien, en el caso de la visión del indigenismo, dice, es un movimiento cultural que aparece en la segunda década del siglo XX con el propósito de reivindicar y liberar al campesino de la opresión de los terratenientes blancos y mestizos. Entonces estamos observando que esta manifestación literaria va a tener algunas características esenciales, ¿no? Por ejemplo, nos dice que aparece en la segunda década del siglo XX y esta manifestación va a tener un elemento político e ideológico, ¿no? Por ejemplo, vamos a observar que el indigenismo va a enfrentarse a esta concepción del gamonalismo. Se dice que el indigenismo se desarrolla o inicia oficialmente con la publicación de cuentos andinos de López Albújar. Se dice entonces que el indigenismo aparece, ¿no?, oficialmente con la publicación de esta obra, Cuentos andinos de López Albújar. Ya recordemos esos detalles. Bien, así que comenzamos. Si hablamos del siglo XX, entonces tenemos que recordar algunos puntos esenciales de esta manifestación del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, recordemos que al hablar del siglo XX, estamos en este periodo donde se está manifestando el posmodernismo, ¿no? Inicio del siglo XX, posmodernismo. Entonces, el posmodernismo está vinculado con Abraham de Lomar, está vinculado con José María Eguren, Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva tenemos que tener en cuenta estos elementos. ¿Qué sucede? ¿Qué tal, Tadeus? Buenas noches. Sucede que a inicio del siglo XX estamos observando que el posmodernismo se está enfrentando a la visión arielista, una mirada elitista. El arielismo era una mirada elitista con elementos modernistas que buscaban que la literatura se aleje de los componentes populares y provincianos,
a diferencia del posmodernismo con el movimiento colónida, que señalaba que la literatura más bien podría estar vinculado a los elementos provincianos, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento entre los autores posmodernistas del movimiento colónida con el arielismo, que está vinculado a una concepción más bien modernista. A su vez, también se está desarrollando otro elemento importante. Por ejemplo, si hablamos del siglo XX, inicio del siglo XX, ¿no? Va a haber como una especie de corriente de pensamiento intelectuales que van a estar analizando sobre el centenario, ¿no? O sea, estamos en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, a puertas de celebrarse el centenario de la independencia del Perú, así que muchos intelectuales van a empezar a cuestionar, ¿no? A analizar los 100 años de esta independencia. Los 100 años de república, qué es Estado, qué es nación, quiénes son ciudadanos, todo eso se va a empezar a cuestionar, ¿no? Y de pronto se va a empezar a analizar a profundidad. En ese contexto también se está observando en la provincia que hay un sistema que está oprimiendo al campesino y es el gamonalismo. El gamonalismo está destruyendo muchas comunidades y también está explotando al campesino. En algunos casos, los campesinos empiezan a enfrentarse contra el gamonal, muchas comunidades van siendo eliminadas o sus líderes están siendo encerrados, ¿no? Están yendo a prisión, acusados, ¿no? De asusar a la población, acusados de robar, acusados de muchas cosas, ¿no? Cosa que todo esto es mentira con la intención de ser llevado a prisión para que no puedan seguir liderando a sus comunidades. Ante todos estos elementos, estamos observando que los campesinos están buscando justicia, pero la justicia está del lado de los gamonales y por ello va a aparecer la Asociación Pro Indígena, fundada por Pedro Zulem y Dora Mayer en 1909, para ayudar a los campesinos o a las comunidades de forma legal contra el gamonalismo y el abuso de ellos. En 1919 hasta 1930 se desarrolla el Oncenio de Leguía. En este contexto, en 1920, se va a dar la ley de conscripción vial, que al final esta ley va a estar generando que los campesinos trabajen forzosamente, ¿no? Ese mismo año, 1920, se va a publicar la obra Cuentos Andinos de López Albújar. Y con esta obra, Cuentos Andinos de López Albújar, se va a dar inicio al indigenismo. Dos años después, 1922, se va a publicar una de las obras poéticas más representativas de la literatura hispanoamericana, que es la obra Trilce de César Vallejo, ¿no? Que da inicio oficialmente a la vanguardia en el Perú. Así que Trilce va a ser el segundo poemario de César Vallejo y esta obra va a fundar una nueva tradición poética y recuerda que va a dar inicio oficialmente al elemento vanguardista. En el plano político e ideológico aparecen dos partidos políticos, el Partido Aprista Peruano en 1924, liderado por Aya de la Torre,
y el Partido Socialista Peruano en 1928, liderado por José Carlos Mariátegui, que luego cambiará al Partido Comunista Peruano. En 1926 va a aparecer la revista Amauta. Recuerda que el Amauta va a ser una revista que va a ser liderada por José Carlos Mariátegui. En esta revista se va a dar difusión de temas sociales, políticos y literarios. Y en 1928 va a aparecer uno de los ensayos más representativos de la primera mitad del siglo XX. Aparece Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui. En el último ensayo, en el séptimo ensayo, recordemos que en el último ensayo, Mariátegui va a reflexionar un poco, ¿no?, sobre la literatura, ¿no? Y desde su perspectiva, Mariátegui va a señalar que la literatura tiene estas etapas, ¿no? Por ejemplo, la etapa dependiente. Es una etapa donde había influencia extranjera, influencia española, ¿no? Por tanto, es una etapa donde no hay originalidad. Antes de la etapa de la dependencia o etapa dependiente, se desarrolla una literatura prehispánica, ¿no?, que es originaria, pero luego vienen los españoles e imponen su perspectiva o su literatura. Luego viene la etapa cosmopolita, ¿no? Recuerda, la etapa dependiente es la etapa donde se está manifestando una literatura que tiene influencia española o modelos españoles, ¿no? Esta etapa de dependencia no solamente es la época colonial, sino también está vinculado al costumbrismo, al romanticismo. Luego, Mariátegui señala que vendría la etapa cosmopolita, una etapa donde la literatura peruana se nutre de varias fuentes. Eso ya vendría a ser desde el realismo, ¿no?, hasta ese momento donde está desarrollando Mariátegui, ¿no? Y luego de la etapa cosmopolita, él señala que la literatura peruana tiene que llegar a un nivel de literatura nacional. Señala que uno de los primeros caminos o uno de los autores que están desarrollando esa línea sería César Vallejo. Y también hace un balance de lo que es el indigenismo. Recuerda que en la etapa cosmopolita sitúa a Valdelomar y también sitúa a Mariátegui, ¿no?, en la etapa cosmopolita. En la etapa nacional, a Vallejo. Él señala que la literatura peruana debe aspirar a ser una literatura nacional. Así que aparece en 1928 Los 7 ensayos, donde muestra una perspectiva distinta de la realidad. Bien, entonces ahí está desarrollando esta visión del contexto, en el caso peruano, para la llegada del indigenismo.
Estamos observando aquí el plano cultural, no solamente la literatura, también podemos encontrar en la pintura a José Sabogal con su obra El Baralló. Tenemos a Martín Chambi con la fotografía, Ismael Pozo Belit con la Yunta, ¿no? Estamos observando entonces que hay una propuesta cultural que abarca diferentes manifestaciones artísticas. Los antecedentes de la visión indigenista vamos a encontrar en el siglo XIX. Muestran al campesino como un ser exótico e indefenso que no puede valerse por sí mismo y que necesita la ayuda de los criollos o blancos para luchar por sus derechos. Ahora, esta visión antecesora del indigenismo también se le llama indianismo, porque tiene una mirada paternalista, ¿ya? Por eso se le llama indianismo. Dentro de los antecedentes podemos encontrar autores del realismo peruano. Entre ellos está Clorinda Mato de Turner y también González Prada. Así que recuerda, el indigenismo tiene como antecedente esta mirada paternalista que va a mostrar González Prada y Clorinda Mato de Turner en sus obras. Recordemos que estos autores, Clorinda Mato de Turner y González Prada, tienen una perspectiva paternalista, ¿ya? Por eso que están vinculados a la visión indianista, ¿no? Ahora, ¿qué es esa concepción de la mirada paternalista? Sucede que se observa al campesino como un ser indefenso, un ser que no puede valerse por sí mismo. Muestran entonces al campesino como un ser que necesita obligatoriamente la ayuda de los blancos o criollos para poder defenderse, ¿no?, contra las injusticias, ¿no? Por ello, al campesino se le debe de educar. Ahí te das cuenta esta concepción que se está desarrollando, ¿no? La visión paternalista que se está desarrollando en estos personajes. Clorinda Mato de Turner, en Aves sin Nido, muestra al indio en su orfandad, ¿no? Hay una redención de los indios que requiere de la protección de los blancos o criollos instruidos. ¿Ya? Entonces recuerda estos detalles, ¿no? Muestra al indio en su orfandad. Recordemos esta historia, ¿no? En Aves sin Nido está la comunidad de Quilla, los personajes que era la familia Marín, la familia Yupanqui representando a los campesinos, la familia Marín que llega a este pueblo de Quilla, ¿no? Y va a ayudar a la familia Yupanqui ya que están siendo sometidos, ¿no?
Y a través de la familia Marín, recuerda que tanto Lucía como Fernando van a hablar desde esa perspectiva de una visión paternalista, ¿no? Porque van a ver a los indios como seres indefensos que necesitan ser educados, protegidos, ¿no? No solamente la familia Marín va a proteger a los eh, indios, en este caso a la familia Yupanqui, sino también vamos a observar a una persona instruida llamado Manuel, ¿no? Que va a investigar la muerte más adelante de la señora Yupanqui, como también del señor Yupanqui, ¿no? Esos son entonces algunos elementos, ¿no?, que se presentan dentro de esta concepción. No solamente se observa este sentido de redención de los indios a través de la protección de los blancos, sino también se va a mostrar esta noción del plano pedagógico. En el caso de González Prada, ¿no?, en el discurso en el Politeama, él va a hablarnos de la Trinidad embrutecedora, que es el cura, el juez de paz y el gobernador. Esto va a utilizarlo Clorinda Mata de Turner en Aves sin Nido, ¿no? Por ejemplo, en Aves sin Nido está el alcalde, Sebastián Pancorbo, el cura, Pascual Vargas, y uno de los representantes de las familias de Quilla, ¿no?, de las personas, de las familias más renombradas en Quilla, que es Estefano Benítez. En el caso de González Prada, él va a denunciar la explotación del indio y va a señalar al inicio una propuesta pedagógica, ¿no?, enseñar al campesino de las ideas europeas para que pueda romper las cadenas de la opresión, ¿no? Eso lo dice en el discurso en el Politeama. Pero más adelante González Prada va a exponer ideas sobre una propuesta de cambio social y económica, ¿no? O sea, cambiar estos planos estructurales. Y ese planteamiento luego Mariátegui lo va a utilizar cuando desarrolle la obra o el ensayo, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Así que tenemos ya a estos dos autores que representan el indianismo, por tanto, la visión paternalista, precursores del indigenismo. Acá tenemos algunos fragmentos, ¿no? En Ave sin Nido, por ejemplo, en Nuestros Indios de González Prada y el discurso napolitano, donde se puede plasmar estos elementos. Características y temáticas. Ahora, hasta este punto, ¿alguna pregunta, duda? Hasta este momento hemos hablado sobre el contexto que se está desarrollando el indigenismo. Estamos mencionando también
los antecedentes del indigenismo. Ahora vamos a hablar sobre las características y la temática que está presente en el indigenismo. Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas hasta este momento? ¿Todo ok? Todo bien, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. A ver, por acá nos pregunta Wilmer, profesor, ¿servía de algo, profesor, que ellos escriban estas historias? ¿Hubo algún cambio en la manera de pensar? En parte sí. Por ejemplo, ¿no? Los autores estaban buscando la manera de dar a conocer estos problemas que se estaban desarrollando en las provincias, ¿no? Que muchas veces no se podían visualizar porque los hacendados o los gabunales también tenían poder respecto a la prensa escrita, la prensa radial. Entonces, muchas veces estos actos de injusticia o estas explotaciones o estos abusos no se registraban, o si se registraban era de forma menor, ¿no? Entonces los autores tratan de generar, ¿no?, un sentido de conciencia a los demás para que sepan qué está sucediendo. Por eso que muchas de estas obras indigenistas van a reflejar desde la ficcionalidad los problemas y los abusos que están cometiendo los gamunales contra los campesinos. Van a tener un cierto límite, ¿no? Porque recordemos que algunos de ellos, ¿no?, no van a querer manifestar todo lo que se visualiza, ¿no? Pero va a llegar un momento que sí se va a generar un cambio. Hemos visto cómo se está mirando al campesino desde una mirada, bueno, valga la redundancia, desde una concepción paternalista, pero el indigenismo cambia esa situación, ¿no? El indigenismo ya no muestra al campesino como un ser que está sufriendo o como de pronto un ser que vale menos, ¿no? Lo transmite a través de una humanización del campesino. Pero, por ejemplo, una obra que sí logró hacer un gran cambio fue Redoble por Rancas, ¿no? Ya que por ahí estás mencionando si de pronto logró cambiar algo. eh, Redoble por Rancas de Manuel Escorza bueno, es una novela que nos habla sobre los levantamientos de algunas comunidades en el centro andino del Perú, en la parte central del Perú, Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Manuel Escorza habla, ¿no?, desarrolla, ¿no?, una historia sobre, ¿no?, este levantamiento de muchos campesinos contra el hacendado y contra la minera, la Cerro de Pasco Corporation. Sucede que en esta historia nos habla de masacres, ¿no?, que sucedieron en Rancas y también en otros lugares
cerca de Arrancas. Y esto sí es un hecho histórico, ¿no? Muchos campesinos fueron acribillados en Rancas y también fueron asesinados en otros lugares, ¿no? Cercanos a Rancas. Y uno de sus personajes, uno de los líderes de esta comunidad, llamado Héctor Chacón, va a ser atrapado, ¿no? Y lo van a llevar al CEPA, a una de las cárceles más peligrosas, ¿no? A un campesino que estaba luchando por las tierras, por su comunidad, ¿no? El hacendado y la minera buscan la manera de atraparlo y lo llevan al CEPA, ¿no? Lo sentencian y lo llevan al CEPA, injustamente, ¿no? Así que Manuel Escorza, él había participado al inicio de estos levantamientos y había registrado, ¿no? Todo lo que había sucedido. Y él lo va a utilizar para escribir una novela donde refleje a través de la ficción estas historias, estos detalles. Y dentro de sus personajes está Héctor Chacón, en la obra Redoble por Rancas, ¿no? Esta obra se publica en 1970, ¿no? Héctor Chacón ya tenía años en prisión, ¿no? Manuel Escorza logra publicar esta novela y al año siguiente o unos meses después, cuando se entera, ¿no? El presidente de ese momento, que era Velasco, se entera de la historia porque va a tener tanta relevancia el Redoble por Rancas en Europa, ¿no? O sea, va a leerse en Europa bastante y los europeos van a estar preguntando si realmente Rancas existe o no existe en el Perú, si lo que se había contado es cierto o no. Entonces va a tener tanta resonancia en Europa que de pronto en el caso peruano, ¿no? Va a tener esa repercusión. O sea, no va a tener repercusión al inicio en el caso peruano, sino en Europa va a tener repercusión. Y todos hablaban sobre esta comunidad de Rancas y sobre su personaje Héctor Chacón. Y cuando le preguntan a Manuel Escorza si existía o no existía Héctor Chacón, le dijo que sí, que él sigue estando en prisión injustamente. Así que esa historia llega, ¿no? a, a oídos también de muchas personas intelectuales y personas que estaban buscando justicia, y por ello, en el gobierno de Velasco, se da una especie de indulto, ¿no? Se libera a Héctor Chacón. Entonces, esta obra sí logró hacer un cambio, ¿no? Porque lograron liberar a Héctor Chacón. Y bueno, Manuel Escorza va a la cárcel, ¿no? Para decirle a Héctor Chacón, ¿no? Que va a ser liberado. Ahí está la obra y aquí está la foto, ¿no? De Manuel Escorza con Héctor Chacón. Fue personaje en Redoble por Rancas y Manuel Escorza justo va al encuentro con Héctor Chacón para decirle que lo va a liberar, ¿no? Que la justicia, ¿no? Al fin le dio la razón a Héctor Chacón y fue liberado, ¿no? En 1971. Así que se logró, ¿no? Eh, recomponer, ¿no? Un elemento que era injusto, ¿no? Así que esta obra sí tuvo repercusión, ¿no? Y cambió parte de la realidad. Redoble por Rancas, ¿no? Pueden encontrar también en internet eh, un documental respecto a ello, ¿no? Lean la novela, es una novela muy interesante, ¿no? Y bueno, en la novela sí, el final es muy fuerte, ¿no? Porque se parece mucho al final de El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Porque los campesinos van a ser acribillados, ¿no? Así que a través de la literatura sí se puede cambiar, ¿no? A través de la literatura sí puede haber un cambio, ¿no? Por eso que
propuesta del indigenismo buscaba eso. La literatura se había convertido en una herramienta que buscaba justicia. O sea, los autores se dieron cuenta, ¿no?, de las injusticias y utilizaron, ¿no?, a la literatura para convertirlo en una herramienta de lucha contra las injusticias, ¿no? Eso va a ser entonces la visión del indigenismo también. Por eso les decía que el indigenismo es una manifestación que tiene elementos políticos e ideológicos, ¿no? Muestra, registra la realidad. Tomás Escajadillo indica que para definir una obra literaria como indigenista no basta que esté presente un sentimiento de reivindicación o que solamente se hable del indio, ¿no?, sino señala también que esta manifestación literaria puede estar no solamente desde ese plano, ¿no? Dice, tales serían características de una obra indianista. Por ejemplo, en Ave sin Nido hay una reivindicación del campesino, ¿no? Se está dando la presencia del tema indígena, pero es una obra indianista, no es una obra indigenista. ¿Cuándo se convierte en una obra indigenista? Dice Tomás Escajadillo. Para hacerlo, el texto literario debe además superar estilos del pasado. Por ejemplo, la visión romántica del mundo andino. En el indianismo se veía a la naturaleza como un elemento armonioso, ¿no? O sea, la naturaleza, el campo era armonioso, ¿no? Pero la naturaleza en sí puede ser agreste, perversa, armoniosa, o sea, puede tener todos esos lineamientos, pero se busca idealizar a la naturaleza y eso es una mirada del siglo XIX. Entonces, ¿qué hace el indigenismo? Supera esa mirada del siglo XIX. Y también dice, y tener una suficiente proximidad en torno al mundo novelado, ¿no? Una suficiente proximidad. Quiere decir que los autores que escriban sobre el indigenismo, o sea, sobre la problemática del indio, tienen que tener un cierto acercamiento a estos elementos, ¿no? Tienen que conocer el mundo andino, tienen que conocer, ¿no?, al indio, su perspectiva de mundo, su cosmovisión, todos esos elementos es importante, ¿no?, dentro de esta concepción del indigenismo. Así que no solamente basta hablar sobre el indigenismo o sobre el indio, sino también es conocer a cabalidad lo que se desarrolla. También Tomás Escajadillo nos señala, por ejemplo, que el indigenismo tiene dos etapas. Señala que hay dos etapas del indigenismo, ¿no? La primera es el indigenismo ortodoxo. O también llamado el indigenismo tradicional. En esta primera etapa, ¿no?, se observa una utilización de elementos tradicionales, por ejemplo, el uso del narrador omnisciente, ¿no?, la narración lineal y cronológica, por eso dice, es básicamente realista según el modelo del siglo XIX. O sea, utiliza esos componentes. Así que en el indigenismo ortodoxo o el indigenismo tradicional se busca narrar la historia, pero desde una perspectiva un poco alejada del pensamiento andino. O sea, el narrador no es parte de el mundo andino, pero habla sobre el mundo andino. Por eso que el narrador tiene una visión objetiva o una visión racional en torno a esta concepción.
Mientras que el neoindigenismo va a incorporar el realismo mágico, va a incorporar la mirada mágica, mítica, religiosa del mundo andino. ¿Ya? Eso va a ser el neoindigenismo, va a incorporar, ¿ya?, los componentes del pensamiento andino, ¿no?, del plano religioso dentro de la historia. La obra Redoble de Porrancas, por ejemplo, pertenecería ya a una mirada neoindigenista, porque también utiliza elementos de vanguardia, ¿no? Ciro Alegría sería un autor vinculado al indigenismo ortodoxo. Arguedas estaría dentro del neoindigenismo, ¿no? Sería como el iniciador del neoindigenismo. Porque en Arguedas hay un acercamiento profundo sobre el mundo andino. Por eso que hay una concepción, ¿no?, neoindigenista en las obras de Arguedas. Entonces recordemos esa diferenciación, esas dos etapas que nos plantea Tomás Escajadillo. Bien, hasta aquí. A ver, preguntas, dudas hasta este punto sobre las etapas dentro de esta concepción del indigenismo. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Todo ok, ¿no? No hay preguntas, no hay dudas. Continuamos entonces. Mariátegui va planteando algunos elementos fundamentales, ¿no? Mariátegui, por ejemplo, señala, ¿no? Recuerda que Mariátegui en los 7 ensayos él habla sobre el indigenismo, ¿no? Y recuerda que el indigenismo está desarrollándose desde 1920 con la publicación de Cuentos Andinos. Y en los 7 ensayos que se publican en 1928 ha pasado ya 8 años, ¿no?, donde se está desarrollando propuestas indigenistas. Así que Mariátegui, con esos 8 años que se está desarrollando el indigenismo, hace un balance, ¿no? Él menciona, por ejemplo, dice, el indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje, representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu, ¿no? Señala así Mariátegui en torno a lo que se está desarrollando en el indigenismo, ¿no? También señala, dice, es una literatura de mestizos, y aquí hace una crítica, ¿no? Dice, por eso se llama indigenista y no indígena. Si debe venir, vendrá su tiempo cuando los propios indígenas estén en grado de producirla. Él señala que el indigenismo no tiene un acercamiento profundo sobre el indio, ¿no? Por ejemplo, muchos de los autores no conocen el quechua, ¿no? Y solamente desarrollan una propuesta para que personas que no sepan quechua, ¿no?, personas que solamente saben en español, puedan leerla, ¿no? Entonces, faltaría este acercamiento a través de la lengua, ¿no? Recuerda que en esta época Arguedas todavía no está escribiendo las obras, ¿no? Ciro Alegría tampoco todavía no, cuando se publica Los 7 ensayos, todavía no está desarrollando de pronto su obra muy importante como El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Así que Mariátegui está planteando este análisis hasta 1928, ¿no? Luego dice, el problema indígena
tiene presente en la política, dice, tan presente en la política, la economía y la sociología, no podía estar ausente de la literatura y del arte. Mariátegui está señalando que el indigenismo aparece en un contexto determinado, o sea, no podía aparecer en otro momento el indigenismo. Eso es lo que estaba mencionando Mariátegui, ¿no? Se estaba desarrollando una explotación al campesino, el gamonalismo estaba teniendo mayor poder, había explotación, injusticias, crisis, ¿no? En el campo, el plano económico, ¿no? Favorecía a los grandes terratenientes, a las mineras, a los gamonales, a costas de la vida de muchos campesinos. En el plano político había intervención de muchos políticos para darle mayor beneficio al gamonalismo. Había leyes que de pronto se estaban dando para favorecer a las grandes empresas, como por ejemplo la minera. Entonces, todo eso estaba sucediendo y en un contexto así, desde el plano político, económico, sociológico, era indispensable la aparición del indigenismo, porque los autores, al ver todo lo que se está desarrollando, ellos no podían ser ajenos, mirar a otro lado, no hablar de esta realidad. Y por ello los autores deciden utilizar, como les decía, ¿no? La literatura como una manifestación, como un arma para reflejar la realidad. Utilizar la literatura para hacer una defensa a los derechos del campesino, utilizar la literatura para acusar, ¿no? A estos, las mineras, los hacendados, ¿no? Buscar una especie de justicia, aunque sea simbólica, ¿no? ¿Qué características tiene el indigenismo entonces? Muestra la problemática de la tierra, ¿no? La tierra a quien le favorece, la tierra a quien le corresponde, al campesino, al terrateniente, al gamonal. Entonces hay una problemática respecto a la tierra, ¿no? Entonces recordemos esos detalles. Se revalora la cultura andina. Hay una revaloración de la cultura andina. Se rescata, por ejemplo, relatos, mitos, leyendas, huaynos, por ejemplo, en el caso de Arguedas, va incorporando huaynos en la obra Los ríos profundos, ¿no? Hay una lucha contra el gamonalismo, ahí está la mirada política e ideológica, el enfrentamiento contra este sistema del gamonalismo se ve reflejado en el indigenismo. Se va a utilizar con mayor frecuencia un narrador tradicional, ¿no? El narrador tradicional en este caso sería el narrador omnisciente, ¿no? Pero también se puede utilizar un narrador personaje, por ejemplo, ¿no? Se rescata relatos orales, como les había mencionado, y en el caso de Arguedas se muestra una visión animista, darle vida a la naturaleza, esa es la visión animista, ¿no? En el caso de Arguedas se muestra en Los ríos profundos, en Todas las sangres, entre otras obras. Esas son entonces las características a esta producción literaria. Muy bien, eso serían entonces las características que se ven reflejadas en el indigenismo.
Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? Todo ok. A ver, ¿quiénes son considerados los antecedentes del indigenismo? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quiénes son considerados los precursores del indigenismo? Por ahí, ¿recuerdan? Considerados precursores del indigenismo. Tienen una mirada paternalista, pertenecen al indianismo. ¿Quiénes son esos autores? Por ahí recuerdan Clorinda Mato de Turner, ya, muy bien. Y también González Prada, exacto. ¿Por qué se dice que González Prada y Clorinda Mato de Turner tienen una mirada paternalista? A ver, ¿recuerdan por ahí? Exacto, Clorinda y González Prada. A ver, la pregunta es, ¿por qué se dice que ellos tienen una mirada paternalista? ¿A qué se debe? ¿O qué se entiende por mirada paternalista? A ver, por ahí, ¿recuerdan? Porque eran considerados, porque de pronto se indicaban que estos autores eran precursores del indigenismo y que tenían una mirada paternalista. Exacto, Nayeli, porque muestran al indio como un ser exótico e indefenso. Ahora, ¿el indigenismo supera o no supera esta mirada paternalista? ¿Qué dicen ustedes? Sí, exacto, superan esta mirada paternalista, ¿no? Porque ya no ven al campesino como un ser exótico, ¿no? Ya no ven como un ser indefenso que tiene que ser cuidado, ¿no? Más bien el campesino está desarrollando, ¿no? Un enfrentamiento contra el gamonalismo, ¿no? Entonces sí logran superar, ¿no? Esta mirada paternalista dejada por los autores de la época de la época republicana, el periodo del realismo, ¿no? Que son Clorinda Mato de Turner y el autor González Prada. Entonces sí logran superar esa mirada paternalista. Muy bien. Ahora vamos con los representantes, ¿no? Vamos a mencionar a los representantes de esta producción literaria. El indigenismo va a apelar a diversos discursos, como el histórico, el antropológico, por ejemplo, en el caso de Arguedas, el histórico podemos encontrar en Scorza, también podemos encontrar en Ciro Alegría, el jurídico, también podemos encontrarlo en López Albújar, ¿no? El lingüístico, Arguedas, el testimonial también, ¿no? Entre otros, dejando de lado el exotismo modernista y el idealismo romántico de fines del siglo XIX, ¿no? E inicio del siglo XX. O sea, se deja de lado esa visión exótica, modernista, esa visión idealista, romántica, que está presente en esta producción literaria. Y tenemos algunos escritores representativos de esta visión del indigenismo. Tenemos, por ejemplo, a Enrique López Arbújar, recuerda que es considerado el iniciador del indigenismo.
tenemos también a Ciro Alegría, José María Arguedas. En el caso de López Albújar, inicialmente él va a escribir cuentos de carácter modernista y también cuentos con elementos fantásticos. Él va a publicar la obra Cuentos Andinos y va a convertirse entonces Cuentos Andinos en la primera obra con gran importancia del elemento indigenista. Por eso que Tomás Escajadillo señala que López Albújar sería el iniciador de esta propuesta del indigenismo, ¿no? Cuentos Andinos contiene 10 relatos, entre los que sobresalen los tres Jircas, el campeón de la muerte, Ushananhampi. Para la mayoría de críticos literarios, López Albújar rompe la imagen romántica idealizada del indígena heredadas del siglo XIX y nos entrega, en palabras de Ciro Alegría, al indio de carne y hueso. Y dice, sin embargo, la visión que nos muestra el indígena es parcial, ¿no? Porque en López Albújar, ¿no? No hay un acercamiento a estos postulados. Así que recuerda, López Albújar va a ser el iniciador, no va a tener otras obras que muestren esta mirada indigenista, ¿no? Solamente se va a encontrar con la obra Cuentos Andinos. También tenemos, por ejemplo, a Ciro Alegría. Ciro Alegría va a tener estas características fundamentales, ¿no? Por ejemplo, va a desarrollar un indigenismo documental y denunciatorio. En la obra El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, se va desarrollando esta propuesta, ¿no? Un indigenismo documental porque Ciro Alegría va a reflejar la realidad, ¿no? Va a documentarse sobre los problemas que están sucediendo en la parte norte andina del Perú. Y denunciatorio porque va a denunciar cómo están desapareciendo las comunidades o están siendo aniquiladas por el gamonalismo. Muestra un plano psicológico del campesino, o sea, de los personajes están vinculados a su plano psicológico, ¿no? Plantea la lucha en favor del indio, pero recuerda que en el caso de Ciro Alegría, el narrador tiene una perspectiva racional. En El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, los personajes
van a estar vinculados mucho con la naturaleza, ¿no? Sin embargo, el narrador en cierta medida menciona, habla sobre estos elementos, pero no comparte muchas veces las ideas y el narrador habla de supersticiones, ¿no? Por eso que el narrador no es parte del mundo andino, habla respecto al mundo andino, pero no es parte del mundo andino. A diferencia del narrador que va a utilizar Arguedas, ¿no? Arguedas utiliza un narrador y este narrador sí está dentro del mundo andino, por eso que conoce, sabe a cabalidad los conceptos, el quechua, ¿no? Y es parte de la perspectiva y del pensamiento andino. En el caso de Ciro Alegría, su narrador no. Y propone la identificación del ser humano con el paisaje, ¿no? Dentro de sus obras de Ciro Alegría está Los perros hambrientos, sobre esta comunidad que va a tener un momento de sequía, ¿no? En Los perros hambrientos está la presencia del personaje Simón Robles, por ejemplo, ¿no? Simón Robles, que tiene diferente ganado, ¿no? Y además Simón Robles tenía una particularidad, ¿no? Tenía a un perrito llamado Huanca, que le había enseñado a lograr contener al ganado, ¿no? Así que de pronto Huanca va a tener una camada, diferentes perritos. Y como era muy conocido Simón Robles, muchos de los campesinos van a ir a la casa de Simón Robles a pedirle, ¿no? Uno de sus perritos para que también pueda ser un perro ovejero. Y Simón Robles le gustaba contar historias. En medio de toda esta historia, ¿no? En medio de todos estos pasajes, el pueblo va a vivir una etapa de sequía, ¿no? Entonces Simón Robles de pronto cuenta, ¿no? Y él habla sobre la historia de una viejita, ¿no? Que un día llega a su casa, ¿no? Y se da con la sorpresa que había un ladrón. El ladrón había llegado antes, había entrado y había buscado joyas, algo, ¿no? Reliquias, ¿no? De la viejita, pero como se percató que la viejita había llegado, ¿no? Muy pronto, el ladrón entra a la habitación, ¿no? Y se pone debajo de la cama, ¿no? Con la intención que la viejita se quede dormida, ¿no? Y cuando ya esté completamente dormida, el ladrón pueda huir, ¿no? Sin que la viejita grite y vengan de pronto todos los señores a golpearlo. Así que, ¿qué sucede? Sucede que de pronto la viejita se queda a dormir, ¿no? Está con su bata, se echa, el ladrón espera unos minutos para que la viejita duerma, pero de pronto la viejita tiene ganas de ir al baño. Así que se sienta y está a punto de agarrar su vacín, ¿no? Que lo había guardado, sus chancletas o sus pantuflas también, y es ahí donde ve los zapatos del ladrón, ¿no? Que está debajo de su cama. Por eso que la viejita en ese momento empieza a decir, se sienta y empieza a decir, qué vieja estoy, estoy muy vieja, ya estoy a punto de morir. No empieza a lamentarse, no estoy hueso y pellejo, dice, ¿no? La viejita. El ladrón, al escuchar los lamentos de la viejita, ¿no? Empieza a pensar, de pronto el ladrón, ¿no? Esta vieja, ¿por qué no se va a dormir? Y luego se compadece de la viejita, dice, pobrecita viejita, ya quiere irse al otro mundo, ¿no? Y yo que de pronto voy a robarle algunas cosas.
Y en medio de todo esto, la viejita sigue diciendo, ¿no? Hueso y pellejo, estoy hueso y pellejo, ¿no? Hasta que en un momento determinado aparecen dos perros enormes y la viejita señala a esos perros dónde debe de atacar y los perros van y atacan al ladrón. Simón Robles termina de contar la historia y le dice a todos, por eso es bueno llamar a nuestros perros Hueso y Pellejo. Así que estos cachorros se llamarán Hueso y Pellejo. Y todos empiezan a celebrar de pronto el relato que había señalado Simón Robles, ¿no? Y así, Simón Robles va a ser un personaje que cuenta historias, ¿no? Una característica de Ciro Alegría es la inserción de relatos a la novela, como por ejemplo, en el caso de Los perros hambrientos, Simón Robles va a contar historias y aquí el narrador va a insertar pequeños relatos a la novela, ¿no? Y bueno, después de esto va a parecer que de pronto hay una sequía enorme, los perros ovejeros tienen tanta hambre que van a intentar comer el ganado, por eso que van a ser expulsados, y ahora la historia va a girar en torno a estos perros que van a deambular de un lugar a otro buscando comida, ¿no? Mientras que el pueblo está cayendo en desgracia también por la sequía. Huanca va a ser despedida, va a ser expulsada, Huanca al igual que sus cachorros, ¿no? Entre ellos van a empezar a luchar para ver quién cae rendido y los perros devoran a este perro que está malherido para que puedan sobrevivir, ¿no? Hasta que al fin ya solamente queda Huanca. Huanca antes de partir decide retornar a la casa de su amo con la intención de despedirse de él, ¿no? Y a lo lejos observa Huanca a su amo Simón Robles. Simón Robles se percata que ahí está Huanca. Huanca tiene miedo que de pronto Simón Robles lo expulse, pero de pronto Huanca escucha el llamado de Simón Robles, cálido. Así que Huanca se emociona, va corriendo donde Simón Robles. Huanca ya está todo flaco, flacuchenta, ¿no? Simón Robles observa a Huanca y en ese instante, cuando Simón Robles va a acariciar a Huanca, empieza a caer la lluvia. Al fin, después de muchas semanas, al fin llega la lluvia, ¿no? Es Los perros hambrientos de Ciro Alegría. Y también tenemos otra novela, La serpiente de oro, ¿no? Otra novela también muy importante de Ciro Alegría. O de pronto, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Vamos a analizar de pronto algunos puntos esenciales de esta novela El mundo es ancho y ajeno. Y aparte de Ciro Alegría, tenemos a José María Arguedas, ¿no? Permite un acceso profundo a la interioridad del indígena. En el caso de Arguedas, por ejemplo, nos está mostrando una perspectiva más interna, más íntima del campesino. Por eso les decía que el narrador es parte, ¿no?, del mundo andino. Propone una mirada mítica del mundo andino, del universo andino desde su interior. Escribe en castellano lo que aprendió en quechua, ¿no? Recuerda que las novelas de Arguedas se van a introducir palabras, frases en quechua, ¿no? En Los ríos profundos, por ejemplo, Huaynos en quechua y también con su respectivo traducción, ¿no? En sus relatos une el yo desgarrado del protagonista con el de ellos, los indios. Se muestra entonces una mirada animista del mundo andino. Recuerda que también rescata relatos, historias, como por ejemplo relatos orales, como por ejemplo el sueño del Pongo, ¿no?, que es un relato muy conocido que rescata José María Arguedas. O de pronto también tiene cuentos como Guarmacuyay, un conjunto de cuentos llamado Agua, ¿no?, donde está Guarmacuyay. También está este cuento, por ejemplo, La agonía de Rasuniti,
que te habla sobre los danzantes de tijera, ¿no? Sobre un personaje de danzantes de tijera. Novelas como El Sexto, Los Ríos Profundos, Todas las Sangres. Su novela póstuma, después de su muerte, se va a publicar una novela llamada El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, o su obra poética Catatai. Son entonces algunas obras de este autor, de José María Arguedas. Recuerda que también otra característica de Arguedas es el uso de elementos autobiográficos, ¿no? Dentro de su representación, dentro de su perspectiva, ¿ya? Tenemos entonces esas características que se plasman en este autor, José María Arguedas. Muy bien, mencionando este punto, recordemos entonces estas propuestas literarias. Recuerda que en el caso del Mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿no? Se observa cómo de pronto estas comunidades, entre ellas la comunidad de Rumi, va a enfrentarse al gamonal o al hacendado Álvaro Amenábar, como el alcalde Rosendo Maki va a buscar la manera de luchar contra Álvaro Amenábar a través de los abogados, a través de la justicia, mientras que Benito Castro va a enfrentarse a... El Benito Castro también es otro alcalde, ¿no? Después de la muerte de Rosendo Maki, Benito Castro se convierte en alcalde de la comunidad de Rumi y va a liderar el enfrentamiento contra Álvaro Amenábar, ¿no? Es en el mundo sancho y ajeno. En el caso de la obra de Arguedas, Los Ríos Profundos, es la historia del niño Ernesto, que junto con su padre van a recorrer el Cusco y diferentes partes de la parte surandina del Perú hasta que llegan a Abancay. Y en Abancay el niño Ernesto va a estar en el internado y va a suceder una serie de circunstancias, ¿no? Eso sería entonces la producción literaria. Bien, dudas, preguntas. Los ríos profundos sobre el niño Ernesto. A ver, Jesús, lo último que estaba hablando sobre Arguedas es los ríos profundos, ¿no? El niño Ernesto que junto con su padre recorre el Cusco y recorre diferentes partes del sur andino hasta de pronto llegar a Bancay y entra al internado y le sucede una serie de circunstancias. Ese se llama los ríos profundos, ¿m? De José María Arguedas. Muy bien. Preguntas, dudas, otras preguntas, otras dudas sobre el indigenismo. Todo ok entonces, ¿no? Bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces vamos con el examen. Te estoy dejando el enlace para que puedas resolver las tres preguntas del examen y luego retornas para desarrollar los ejercicios de la clase de hoy, ¿no? Vamos a desarrollar algunas preguntas sobre el indigenismo, ¿no? Así que puedes ir a dar el examen y retornas para resolver algunas preguntas.
Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. Dice, marca la alternativa que contiene los enunciados correctos con respecto al indigenismo peruano y sus características. ¿Se rompe con la imagen exótica e idealizada del indio? Sí, se logra romper con esos lineamientos. ¿Prevalece una postura paternalista en defensa de su cultura? Falso. No prevalece una postura paternalista. Logra más bien superar esa postura paternalista. ¿Revalora lo andino vinculándolo con lo social y lo político? Sí. ¿Evidencia una visión idealista al asumir las creencias míticas? Una visión idealista, no. Así que sería 1 y 3. La respuesta, la B. El indigenismo del Perú se desarrolló en dos momentos: el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Ambos se vinculan porque pretendieron, bueno, ambos, tanto el indigenismo y el neoindigenismo, reivindicar el pensamiento andino. Solamente el neoindigenismo logra reivindicar el pensamiento andino. Así que no puede ser eso, ¿no? Porque los dos, dice, ambos se vinculan. El pensamiento andino solamente en el neoindigenismo. ¿Denunciar los abusos contra el indio? Sí, ambos sí reflejan eso. ¿Representar de manera fidedigna al indio? También. ¿Revalorar las tradiciones quechuas? En parte también puede ser, ¿no? Sin embargo, dice, sin embargo, a diferencia de la anterior etapa, o sea, a diferencia del indigenismo ortodoxo, el neoindigenismo incluyó. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el neoindigenismo y el indigenismo? Bueno, esto ya lo hemos descartado. Dice, ¿incluyó el conflicto por las tierras comunales? No. Eso ya estaba en el indigenismo ortodoxo, así que no incluye algo que ya estaba dado, ¿no? Por eso que no puede ser. ¿Incluyó una mirada mágica del sujeto andino? Esto sí. La respuesta entonces es la C. Exacto, Wilmer. La respuesta es la C. Muy bien, Junior. Efectivamente, la respuesta es la C. En la pregunta número 3 sobre ave sin nido, ¿no? Nos dice, se puede apreciar la mirada paternalista de la obra a partir de... A ver, ¿dónde se presenta esa mirada paternalista? Dice, digamos a los canibos y huachipari que no coman las carnes de sus prisioneros. Mira, digamos, o sea, hay que educarlos, dice, ¿no? Sin haberles dado antes las nociones de la humanidad. O sea, hay que educarlos, hay que darles las nociones de la humanidad, el amor fraternal, la dignidad que el hombre respeta los derechos de otros hombres, ¿no? Juzgamos que solo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Quilla, como en todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia de escuelas, la falta de buena fe de los párvulos y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y la consiguiente sumisión de las masas ajenas. Alejo, recuerda, está diciendo, hay que educar. Eduquemos al indio. Esta es una manifestación paternalista. Entonces, ¿qué propone? Una adecuada educación para rescatar a los indios. En la pregunta número 4 dice, en la obra ensayística de Manuel González Prada, la actitud paternalista se expone desde la mirada censuradora propia del positivismo del siglo XIX, al asumir que todos los indios son semejantes a menores de edad, con vicios y sin la educación necesaria. ¿Para qué? Sin la educación necesaria para qué. Recuerda que González Prada dice, hay que educar al indio para que él pueda romper las cadenas de la opresión. Hay que educar. Entonces, si no tiene educación, el indio no puede reivindicar sus derechos. La pregunta 4 es la B. En la pregunta 5 dice, la flaqueza, la anemia, la flacidez de nuestra literatura colonial y colonialista provienen de su falta de raíces. Entonces, la literatura colonial y colonialista proviene de su falta de raíces. Quiere decir que si yo me alejo de la literatura colonial, me alejo de la visión colonialista, voy a lograr
siempre y cuando yo esté vinculado a mis raíces, ¿no? Si yo tengo mis raíces, si yo estoy vinculado con las raíces, me alejo de esta literatura colonial y colonialista. El arte tiene necesidad de alimentarse de la savia de una tradición, o sea, de las raíces, la tradición, ¿no? Raíces, tradición, de una historia, ¿no? Raíz, tradición, historia, de un pueblo, ¿no? No se puede equiparar, en fin, la actual corriente indigenista a la vieja corriente colonialista. ¿Por qué no se puede comparar? Si la vieja corriente colonialista falta de raíz, en cambio el indigenismo, la corriente indigenista, tiene esta concepción de raíz, tiene una noción de tradición, tiene un vínculo con la historia, ¿no? Dice, ¿el colonialismo debería nutrirse de las raíces indígenas? No. No está hablando de eso, porque la corriente colonialista carece de raíces, así que no tiene esa mirada indigenista o indígena. Al romper con la tradición se erradicaría el colonialismo. Si rompes con la tradición, o sea, si rompes con la tradición, con la raíz, con la historia, no se erradicaría el colonialismo, ¿no? Más bien lo contrario, ¿no? Más bien estaría presente el colonialismo porque estás rompiendo con la tradición, o sea, no tienes raíces, ¿no? Al superar el colonialismo, o sea, si yo logro superar esto de aquí, si logro superar esto de aquí, hallaremos nuestra identidad. Si yo logro superar esto, quiere decir que he logrado esto. ¿Qué he logrado? Mi raíz, he logrado tener mi tradición y mi historia. ¿Y esto está vinculado a mi identidad? Sí. ¿El colonialismo y el indigenismo deben complementarse? No, no habla de complementariedad. Así que la respuesta en las 5 sería la C. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense, recuerden que ya pueden descargar el material de la clase de hoy y nos vemos entonces la siguiente semana para desarrollar otra obra, bueno, desarrollar la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Nos vemos hasta la siguiente semana. Nos vemos, cuídate Robert, nos vemos Wilmer, nos vemos Daney, nos vemos Joel. Cuídense, hasta la siguiente semana. Hasta luego Tadeus.